que en la adolescencia ya fue una etapa un poco diferente porque, claro, digamos, desde los 4 años hasta aproximadamente 8 o 9 estuve eso con mis abuelos y con Sandra. ¿Qué pasa? Que Sandra se cansó porque mi padre lo que hacía era... él sabía que mis abuelos y mi tía me querían un montón. Entonces, cualquier cosa que a mí me pasara o si yo estuviera triste, ellos se derrumbaban. Entonces, mi padre, jugaba con eso para que, digamos, él poder hacer lo que le diera más o menos la gana, usándome a mí como arma de, pues yo qué sé, mi abuelo, por ejemplo, una anécdota que me contaron, es que mi padre, cuando yo era muy pequeña, tenía 5 años o algo así, cuando íbamos caminando, él iba delante de todo y yo iba detrás intentando seguir su ritmo, porque mi padre tiene una zancada enorme. Entonces, claro, yo con mis piernas pequeñitas intentaba hacer lo máximo posible para tal. Entonces, claro, yo iba atrás de todo. Y mi abuelo lo veía y le parecía fatal y se enfadaba un montón de cómo está mi niña detrás de su propio padre. Es que ni siquiera me cogía de la mano ni nada. Mi abuelo me cogía muy fuerte de la mano, como, no quiero que te escapes, quédate aquí a mi lado. Entonces, pero claro, mi abuelo no quería decirle nada por miedo a, sí, pues ahora ya no ves más a la niña. Y claro, eso para ellos era horrible. Mi abuela más de lo mismo, Sandra más de lo mismo, hasta que llegó un punto que ya era como que mi padre ya es que ni quería visitas. Como era como, pues sí, ocúpate tú y ya está. Y claro, Sandra se cansó de, es que vamos a ver, estoy escuchando todo el día a la niña decir que quiere un padre, que quiera papá, que quiera papá, que quiera papá, y tú no estás. Y a mí eso me duele, porque yo estoy intentando hacerlo todo lo mejor posible. Inconscientemente, claro, ella dice, bueno, no está mamá, pues está papá, pero papá tampoco está. Entonces, por favor. Y hubo un momento en la vida de Sandra que dijo, mira, voy a desaparecer, voy a intentar ocuparme lo menos posible de la niña a ver qué hace él. Porque claro, al fin y al cabo, la ayuda que tenía mi padre eran eso, Sandra y mis abuelos. Entonces Sandra dijo, bueno, pues no te voy a ayudar más, ocúpate tú. ¿Qué pasa? Mi padre no se ocupaba. Mi padre en ese momento había conocido a otra chica, vamos a ponerle Estrella, por así decirlo. Y Estrella tenía un hijo también, más mayor que yo. Pero era una relación un poco rara, porque era como que tenían una relación sin tener en cuenta a los hijos. Cosa que teniendo hijos es muy importante. La verdad. Casi imprescindible, diría yo. Y de hecho mi padre le decía a mi tía Sandra que le daba igual el hijo de Estrella. Que por él le importaba una mierda, diciéndolo textualmente. Entonces, claro, Sandra se quedaba de piedra y decir, imagínate que Estela o Estrella, ya no me acuerdo cómo le puse, opina lo mismo de tu hija. ¿Te da igual? ¿Cómo vas a salir con una persona que le da igual tu hija? Pero claro, a mi padre también le daba igual yo. Entonces, claro, eso. Y entonces, claro, al estar con una nueva pareja tenía menos tiempo todavía de estar conmigo. Y al desaparecer, al Sandra no querer ayudar más, por así decirlo, claro que me quería, pero era por, oye, hazte cargo de tu hija. Claro, nos íbamos con Estela, pero es que a mí ella no me gustaba y yo estaba incómoda. Porque, claro, yo no quería otra madre. Yo era muy pequeña y lo de mi madre todavía estaba más o menos reciente y para mí era como, es que tú no la vas a sustituir. ¿Quién te crees tú que eres como para sustituir a mi madre? Y yo en ese sentido estaba un poco enfadada con mi padre y decir, ¿cómo puedes pasar página tan rápido, digamos? Es como, no, es que no la vas a sustituir, me caes mal, no. ¿Ahí fue la primera vez que sentiste emociones negativas hacia tu padre? Un poco más sostenidas. Sí. Y aún encima, claro, es que las pocas veces que venía de visita a mi padre a raíz de conocer a esta persona, es que venía siempre enfadado. Y a veces era por el trabajo, vale, pero a veces era porque yo que sé, había tenido una discusión con ella y las pagaba con Sandra y conmigo. Es como, es que no tenemos culpa. Y yo, claro, no me gustaba ver que las pocas veces que veía a mi padre solo venía enfadado. Yo decía, esta tía
es que ¿qué hace? No sé qué tal. Le echaba la culpa a ella, digamos, cuando en realidad... Porque claro, mi padre era mi padre y era como el dios de, oh, es que siempre tiene razón, pero no era así. ¿Y dónde te refugiabas? Porque la adolescencia es una etapa complicada. Yo creo que todos recordamos que en nuestra adolescencia le damos mucha importancia a lo que pensaban los demás y como que siempre al final encontrábamos algún tipo de apoyo. Pero entiendo que, joder, una niña con todo ese proceso de adolescencia de estoy desarrollando mi identidad, estoy pensando en cómo me siento, en quién soy, hacia dónde voy, y no tener una persona que te dé a la mano y que te acompañe. No, yo la adolescencia sí que no tenía. Porque la adolescencia fue la etapa en la que... Porque bueno, visto lo visto que con, digamos, mi padre ya no contaba con la ayuda de Sandra y como cogiendo la oportunidad de que a mi tía Gabriela, que por si no os acordáis es la mayor de los 5 hermanos, le habían diagnosticado cáncer por primera vez. Entonces estaba así un poco pachuchita y tal, entonces dijimos, bueno, mi padre dijo, bueno, pues vamos la niña y yo allí a cuidarte. Primero, de cuidar absolutamente nada, porque se ocupaba todo de ella y aún encima mi padre con enfermos no se lleva bien y yo era pequeña, tampoco podía hacer mucho. Y ya no era solo estar allí para cuidarla, sino que nos acabamos viviendo allí durante 9 años, que fue eso, desde mis 9 años hasta mis 18. Entonces yo pasé toda la adolescencia ahí. Claro, mi tía ya había superado el cáncer, en ese momento no era muy grave, pero bueno. Entonces lo superó tal y nosotros seguimos allí, que yo no entendía por qué. Porque claro, a mí se me había dicho que yo iba allí porque ella estaba mal. Y ahora que está bien, ¿por qué no nos volvemos a nuestra casa? Claro, mi padre estaba comodísimo. Llegaba a casa del trabajo, tenía la comida hecha, la niña estaba ocupada, o sea, ya estaba con otra persona. Tenía, al fin y al cabo, el piso le gustaba mucho porque era grande, tenía terraza, 3 habitaciones, 2 baños, ¡buah! Para él era una maravilla, pero para mí no. Porque yo nunca había tenido conexión con Gabriela. De hecho, es que pocas veces hablaba con ella. Creo que de los 5 hermanos era con la que menos conexión tenía. Y claro, estar viviendo con ella, yo no la conocía mucho tampoco en ese momento, porque claro, al no tal... Pero claro, fue de no conocerla a vivir con ella y ver exactamente qué persona era. Y era todo el rato quejas por cualquier cosa. De su trabajo, de sus compañeras de trabajo, siempre había quejas. La cosa más bonita que escuché decir de ellas es vagas. O sea, os lo podéis imaginar. En casa igual. Que si se quejaba de que mi padre es que haces mucho ruido al comer. Es que no sé qué, y todo, ella era doña perfecta y los demás estábamos todos equivocados siempre. Y había veces que de verdad es que parecía que quería que llegaras al límite para que estallaras contra ella y ella hacerse la víctima. Digo, es que, Dios mío, no es que... Ya, pero es que tal. Y ahora encima muchas veces, es lo que digo, mi padre seguía viniendo enfadado siempre. Creo que es de las emociones que más le vi a mi padre, por no decir la única. Entonces, claro, venía enfadado del trabajo y mi tía aún le decía, sí, pero es que no has hecho esto y sabes que en las sábanas no sé qué, no sé cuánto. Entonces, claro, mi padre decía, joder, tío, no puedo llegar a casa tranquilo, no sé qué tal. Y claro, yo en la adolescencia, sobre todo me acuerdo un curso tercero de la ESO, que bueno, después vino la pandemia y todo esto del COVID y tal, pero tercero de la ESO fue decisivo porque... Es eso, yo estaba pasando por, digamos, esa etapa de quién soy, porque yo me acuerdo, lo achacaba un poco a que tenía unos amigos que cada uno tenía como su personalidad muy marcada y todo el mundo sabía más o menos qué rol cumplía dentro del grupo de amigos, pero yo no. Entonces era como que intentaba copiar un poco personalidad de todos mis amigos del grupo y claro, no encontraba la mía, porque esa no era la mía. Y claro, al ir creciendo... Yo me daba cuenta que al final de este grupo de amigos me separé porque había cosas que es que ya no me gustaban, como ir juzgando a todo el mundo, porque me recordaba lo que tenía en casa. Es decir, llego en casa y veo a mi tía juzgando hasta las personas que aparecen en la tele y llego al instituto
y llego con mi grupo de amigos y primero que pasa, primero que se juzga. Y es como, no puedo descansar un poco de tanto juzgar y tanto crítica y tanto tal. Entonces, Claro, pues yo veo que el denominador común de la adolescencia hasta el momento era molestas, ¿no? sí. Entonces, cuando intentas responder a la pregunta ¿quién soy? Es difícil dar una respuesta positiva, ¿no? Si mi padre no me atiende, si mi tía subraya todo lo que hago mal, y si tengo un grupo de amigos que se centra constantemente en los supuestos defectos de otras personas, claro, ¿quién soy yo? Claro.